irrupción del coronavirus alteró por completo la marcha de la economía. Es importante que tengamos una idea de cómo puede quedar la situación económica para poder tomar cada uno las propias decisiones. Evidentemente no tengo la bola de cristal, pero los economistas tenemos una serie de herramientas y tenemos experiencia en el arte de hacer proyecciones económicas. Y además, mi intención no es acertar con decimales cuál va a ser el resultado del PIB, del déficit y de todas las grandes magnitudes económicas a lo largo de 2020, sino darte un panorama general para que tengas una idea aproximada de cómo puede quedar la economía. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo siguiente. El 2019 fue, macroeconómicamente hablando, el año más flojo desde 2014, porque la economía venía creciendo menos, en parte por errores del gobierno, como la subida exagerada del salario mínimo, como empezar a aumentar el gasto público, los impuestos, no haber cumplido el tope de déficit acordado con Bruselas, etc. Pero también por cuestiones estructurales. Concretamente, la política monetaria del Banco Central Europeo estaba teniendo un menor impacto. Y hay otra cuestión un poco más técnica, que es que la economía ya estaba trabajando en su capacidad potencial de producción y eso hacía que la tendencia fuera a ir creciendo ligeramente menos. Antes de la irrupción del coronavirus, la expectativa general era que el PIB creciera aproximadamente un 1,5% frente al 2% del 2019, que la tasa de paro bajara un poquito más, que el déficit fiscal estuviera otra vez cerca del 3% del PIB, una cosa más o menos, una continuación de lo que era en el 2019, pero con un poco más de debilidad y con el único punto favorable de un superávit exterior, en las cuentas exteriores, que ayuda a seguir reduciendo la deuda exterior. De todo esto que dije, lo único que queda en pie después del coronavirus es la expectativa de un superávit en las cuentas exteriores. Todo lo que te voy a decir se basa en un supuesto fundamental, que es que la economía a partir de la segunda quincena de abril se empieza a recuperar gradualmente, es decir, la actividad en los distintos sectores de producción se empieza a normalizar, de manera tal que llegue a final de año, con algunas diferencias sectoriales, pero más o menos un poco por debajo de donde estaba en diciembre del año anterior. Esa es la expectativa general. En los distintos sectores la velocidad de normalización va a ser también distinta. Pero digamos, como concepto general, la economía se va normalizando y llegamos a final de año un poco por debajo de donde estábamos a final del año anterior. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en números concretos? Si miramos desde el punto de vista de la demanda, lo primero que vamos a ver es una caída fuerte de las exportaciones de alrededor del 12%, que va a ser mucho más fuerte en el caso de las exportaciones de servicios, porque toda la industria turística española son exportaciones de servicios. Bueno, eso va a caer más fuerte que el 12%, pero entonces en conjunto las exportaciones de mercancías y servicios a lo largo de todo el año caerían alrededor de un 12%. La otra parte de la demanda son la inversión bruta, que también caería alrededor de un 7%, pero todavía más fuerte caería en el caso de la maquinaria y equipos. Y el otro componente de la inversión bruta, que es la construcción, caería alrededor también de un 7%. Cuando la inversión y las exportaciones se desploman, consecuentemente también se desploman las importaciones, porque se importan muchos insumos
que luego forman parte de las exportaciones, se importan también bienes de equipo, etc. Entonces también las importaciones caerían alrededor de un 7%. Y luego nos queda, para cerrar con la demanda, el consumo. El consumo como un todo tendría una caída a priori moderada, en torno al 2%. Lo que pasa es que cuando desglosamos el consumo entre el consumo de las familias y el consumo del gobierno, ahí notamos la gran diferencia, porque el consumo de las familias caería más de un 3%, pero en cambio el consumo del gobierno subiría más de un 3%. De todo eso, desde el punto de vista de la demanda, nos queda que el PIB caería no menos, es difícil que caiga menos del 5% a lo largo de todo el 2020, con el segundo y el tercer trimestres con caída fuerte, y el primero y el cuarto compensando un poquito para arriba, pero difícil que caiga menos del 5%. En cuanto a al lado de la oferta, es decir, el lado de los sectores productivos, la caída más fuerte se va a notar en la industria manufacturera, y que caería también alrededor de un 12%, 13% a lo largo de todo el año, comparando la media de 2020 contra la media de 2019. Luego tendríamos la construcción desde el punto de vista de la oferta, que como dije antes, caería alrededor de un 7%, y en los servicios y en la agricultura la caída sería más moderada, alrededor del orden del 3%. Lo que pasa que también dentro de los servicios hay una gran disparidad, porque una cosa es la hostelería, que sufriría mucho más que, por ejemplo, los servicios de salud o educación. Entonces, una vez más, la caída del PIB difícilmente sea inferior al 5%. Si el PIB cae en esa magnitud, el empleo va a caer otro tanto, pero con un añadido, y aquí es donde vemos los errores de política económica del gobierno. La productividad, entendida como el PIB por persona ocupada, venía cayendo tanto en 2018 como en 2019. Eso es muy malo para la economía, porque significa que para producir lo mismo hace falta más gente. Entonces eso es aumentar los costes de producción, perder competitividad, es un desastre. Y eso mismo pasó antes de la crisis anterior. Entonces, cuando viene la crisis, no solo hay una caída en el empleo porque cae la actividad, sino que hay además una caída extra que es para recuperar la productividad perdida en los 2 años anteriores. Entonces, por eso la caída del empleo rondará el 6% y la tasa de paro superará cómodamente el 20% en el segundo y el tercer trimestres, es decir, pegaría un salto en el segundo trimestre y luego caería un poco en el tercero y otro poco en el cuarto, siempre contando con el supuesto de la normalización paulatina de la economía en lo que queda del año. Si tenemos, por un lado, menor actividad económica, por lo tanto, la recaudación de impuestos cae, y al mismo tiempo el gobierno sube el gasto, vamos a tener que el déficit se va a disparar. El año pasado el déficit fue de unos 33.000 millones de euros, y este año llegaría prácticamente a 100.000 millones, es decir, se triplicaría. Eso en términos del PIB significa que el déficit pasaría de 2,6 a más de 8. Y por supuesto que la deuda pública pegaría un salto de más de 12 puntos, desde el 90 y pico % del PIB en que estaba a prácticamente 110. Ahí tenemos en toda su dimensión los costes de la imprudencia y la temeridad del gobierno de Pedro Sánchez y sus ministras Calviño y Montero, que gastaron durante el año pasado y el anterior lo que no debieron gastar y tuvieron un déficit mucho más alto del que debieron tener. Entonces, ya llevaron las cuentas públicas al límite, y ahora la crisis nos encuentra con unas cuentas públicas que ya estaban estresadas y por lo tanto
el déficit ahora se va a disparar. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que los mercados, lógicamente, van a detectar que la economía española, que el gobierno español es menos solvente de lo que podría ser, y eso se va a traducir en una mayor prima de riesgo. Y tú pensarás, ¿y a mí qué me importa la prima de riesgo? ¿Yo qué tengo que ver con la prima de riesgo? Tú tienes que ver, y esto te afecta de manera directa, porque cuando la prima de riesgo es mayor, a las empresas le cuesta más caro financiarse. Y cuando a las empresas le cuesta más caro financiarse, les invierten menos. Y si invierten menos, crean menos empleo. Y en algunos casos, algunas empresas pueden quebrar por ese mayor coste de financiamiento. Entonces, lo peor que hay desde un punto de vista social es tener las cuentas públicas en desorden, que es como las tenía España a final del 2019 y ahora va a ser un auténtico desastre. Con la excusa del coronavirus, pero en la realidad el desastre ya venía de antes. Entonces, la realidad, como digo, es que las cuentas públicas van a estar muy mal y esto va a ser un factor de debilidad hacia el futuro porque nos va a costar una menor creación de empleo, menor inversión, más pago de intereses, entonces va a ser muy malo. El único punto favorable es que el petróleo está más barato de lo que estaba hace un año y eso va a ayudar a que las importaciones caigan más que las exportaciones. Por lo tanto, se va a poder mantener un saldo exterior que es, como digo, el único aspecto positivo que va a tener la economía española en el año 2020. Este panorama que te estoy dibujando, digamos, a trazos gruesos, sería verdaderamente singular, porque por un lado la caída del PIB de 5% o más va a ser la más profunda desde 1945 y el superávit exterior que va a tener la economía española por 9º año consecutivo es algo que no ocurría, es decir, 9 años seguidos de superávit exterior es algo que no ocurre en España desde 1912. Eso ya de por sí muestra que este año va a ser muy singular. Ahora te puedes estar preguntando, ¿y qué tendría que hacer el gobierno o un gobierno razonable para tratar de amortiguar el golpe de esta crisis? Y el gobierno lo que tendría que hacer son dos cosas: reducir de manera permanente y significativa los impuestos que cobran las empresas y reducir las regulaciones que suben innecesariamente los costes de producción. Porque con ambas medidas se lograría que invertir en España fuese más rentable. Si invertir es más rentable, van a surgir nuevos proyectos de inversión que van a poder dar empleo a la gente que lo pierda y en otros casos va a ayudar a que las empresas en problemas puedan sobrevivir esta situación. Lamentablemente el gobierno apunta en una dirección completamente opuesta, no está ayudando a las empresas con estas medidas, sino que por el contrario esta crisis le está significando costes adicionales. Y por supuesto esos costes se van a traducir en un desempleo mayor del que podría derivarse únicamente de la actividad económica. Las palabras del exministro socialista Josep Borrell hablando de nacionalizaciones y de un aumento del gasto y un aumento de la intervención del Estado en la economía de manera permanente ya nos indica que el gobierno no piensa en absoluto en medidas del tipo de las que te mencioné recién.